activos en el estado de situación financiera y que se convierten en costos de los bienes vendidos tan solo cuando el producto se vende. En el caso de las compañías del sector manufacturero, todos los costos de manufactura son costos inventariables. Los costos de manufactura se incluyen en el inventario de productos en procesos y en el inventario de productos terminados, o sea que se llevan al inventario para acumular los costos resultantes de la creación de tales activos. Perfecto, muchas gracias, Ariel. Bueno, entonces, como lo acabó de mencionar su compañero Ariel, entonces vemos allí que existen, ¿sí?, tres tipos de costos, ¿sí? Los costos del producto, los costos del periodo, ¿sí?, o costos no inventariables, y los costos inventariables que tienen que ver precisamente con el producto, con la elaboración del producto. ¿Hasta allí todo claro o tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo muy claro? Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Ok, vamos a iniciar entonces esta sección que son los conceptos clave relacionados con planeación y control. Alguien diferente, Ariel, que por favor me colabore leyendo los primeros dos puntos. ¿Qué es planeación? Y segundo, ¿qué son los objetivos y planes? No los escucho. Angélica Higuera, ¿quiere leer? Mire, me dice que no puede conectar el micrófono desde el celular. Y Diana me dice que no tiene micrófono, debe ser. Ujú. Bueno, ok, ahí oigo a alguien que activó el micrófono. Buenas noches. Ah, ok, perfecto, muy bien, siga. Preséntese, por favor. Profe, mi nombre es Viviana Quintero. Ok, Viviana, muchas gracias. Ujú. Entonces, conceptos claves relacionados con planeación y control. Primero, ¿qué es la planeación? Es un proceso de toma de decisiones que anticipa lo que ha de hacerse y cómo debe realizarse con el propósito de definir y estructurar las políticas, procedimientos y métodos acordes con los objetivos empresariales que se desean alcanzar. Segundo, ¿qué son los objetivos y planes? Son los argumentos que indican lo que una empresa quiere lograr, señalando los resultados concretos y cuantificables que la organización desea alcanzar. Los planes son un conjunto de medidas que se proyectan realizar con miras a cumplir un objetivo. Correcto, muchas gracias. Sí, entonces como podemos observar, los planes, ¿sí?, son como una sub, ¿sí?, una sección, una subparte, ¿sí?, de los objetivos, ¿sí? Son como las medidas, ¿sí?, las acciones, ese conjunto de medidas, ¿cierto?, que son necesarias para poder cumplir el objetivo. Ahora yo voy a leer el punto número 3. De acuerdo con el nivel organizacional que los propone, ¿cómo se clasifican los planes? Entonces, se clasifican en estratégicos, que pertenecen a la alta dirección, tácticos, que pertenecen al mando medio, y operativos, que pertenecen al nivel más bajo, es decir, al nivel operativo, operacional, ¿cierto? Los planes deben considerar los recursos y acciones necesarias para cumplir los objetivos, por lo cual se deben convertir las unidades de actividad en recursos, en dinero, ¿cierto? Dando lugar a los presupuestos, los cuales se encuentran sustentados en costos. Los planes deben estructurarse con base en una estrategia.
De acuerdo con Michael Porter, las estrategias se clasifican en 3. En estrategias de especialización, ¿sí? Es la prestación de un servicio o fabricación de un producto. Estrategias de diferenciación, tiene que ver con el desarrollo e innovación de productos o servicios que logren distinguirse de los demás. Y estrategias de liderazgo en costo, ¿sí? Lo que buscan es una optimización de operaciones para reducir los costos de operación y producción. ¿Ok? Y punto número 4. Se afirma que una estrategia de liderazgo en costo es contundente cuando. ¿Cuándo se dice que es contundente una estrategia de liderazgo en costo? Cuando se logra una diferenciación en el producto o servicio que de manera evidente genera valor al consumidor y cuando se logran costos bajos que permiten la estructuración de precios competitivos de manera que sean atractivos para el consumidor. ¿Ok? Vi por ahí que alguien estaba haciendo algún comentario, ¿sí? Del punto 3 me dicen que un ejemplo. Ok, sí, miren, por ejemplo, una empresa va a cambiar su proceso de fabricación, ¿cierto? Entonces, un plan estratégico, ¿sí? El plan estratégico de la empresa, que es precisamente el que diseñan o confeccionan los, podemos decirlo así, los dueños de la empresa, ¿sí? Los de la junta directiva, pues entonces ellos son los que conciben la idea de esta necesidad, ¿sí? De una nueva tecnología para, por ejemplo, fabricar zapatos, ¿cierto? Ya cuando se tiene ese plan estratégico, entonces se va a llevar al nivel que se encuentra inmediatamente debajo, que sería el nivel táctico, el del mando medio, es decir, el de los gerentes, ¿sí? El gerente de fabricación, el gerente financiero, el gerente de producción, el gerente de las diferentes áreas, ¿sí? De recursos humanos, de sistemas, etcétera, etcétera. Entonces él también, él no intervino en el diseño de ese plan estratégico, pero sí le imponen, pues los dueños de la empresa, la junta directiva, el que él tome en consideración ese plan estratégico que se ha diseñado y entonces él tiene que tomar las medidas necesarias, que tiene que entonces establecer unos objetivos, unas metas, ¿sí? Para que los diferentes gerentes de recursos humanos, de finanzas, de producción, etcétera, etcétera, pues entonces puedan cumplir con ese plan estratégico. Y por último, el nivel más bajo sería el de los operarios, ¿cierto? Ellos entonces también tienen que ellos tienen que cumplir con unas tareas, unas actividades específicas que posiblemente ha establecido los niveles de mandos medios desde el área táctica, para que ellos puedan cumplir con sus metas y por tanto pues toda la empresa pueda en conjunto con la colaboración de todos, ¿cierto? Pueda cumplir con esos planes y esos objetivos que habían sido establecidos pues por la alta dirección, ¿correcto? Bueno, espero que con ese ejemplo ya haya quedado claro. Bueno, entonces ahora pasemos a este segundo bloque ok, con mucho gusto. Este segundo bloque de conceptos clave. ¿Quién me colabora leyendo los puntos 5 y 6? Alguien que, no importa que ya haya participado, aunque sí saquen que no ha participado mucho mejor, ¿sí? ¿Quién activó el micrófono? Yo, profe, pero me da pena otra vez. No, tranquila, tranquila, siga. Listo. Quinto, ¿cuál es la responsabilidad del control administrativo? Ajustar los sucesos empresariales a los planes a través de la comparación entre lo real y lo previsto, para que en caso de identificar desviaciones se puedan establecer medidas correctivas. Sexto, ¿por qué se afirma que los planes son la base para el desarrollo de los controles? Porque la empresa debe tener definida su estructura organizacional con el propósito de facilitar la definición de objetivos,
funciones y responsabilidades por nivel operativo, es decir, definición de planes por nivel. Perfecto, muchas gracias. Correcto, entonces su Bueno, compañera acabó de leer, de explicar, ¿cierto? Lo que es la responsabilidad del control administrativo y a responder la pregunta de por qué se afirma que los planes son la base para el desarrollo de los controles, ¿correcto? Bueno, espero entonces que ella haya sido bastante clara en esa respuesta y yo voy a seguir con los demás puntos, el 7, 8 y el 9. 7. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de control? ¿Cómo se lleva a cabo? Pues mediante unos puntos de control, ¿sí? Los cuales constituyen actividades que por su importancia estratégica se distinguen para constituirse en los puntos de observación y medición durante el desarrollo de las operaciones, ¿cierto? O sea, esos puntos son como unos indicadores, ¿correcto? Octavo, ¿cuáles son los pasos que componen o que forman el proceso de control? Entonces son tres, ¿sí? La definición de estándares. Estos facilitan en términos cuantitativos y cualitativos, o sea, en cantidades y en aspectos a cualidades, ¿cierto? La evaluación de los resultados obtenidos durante el desarrollo de las actividades. Otro paso importante en el proceso de control es la medición. Para determinar el desempeño de un proceso se requiere contar con información sobre cómo se desarrolla, ¿sí? Por lo que se debe estructurar procedimientos de medición. Al cotejar los resultados obtenidos, ¿cierto? Contra los estándares establecidos, se define la condición que guarda la actividad con su desempeño esperado, ¿cierto? O sea, se compara, ¿correcto? Y por último, en el tercer paso encontramos las acciones correctivas, que siempre las hay. En caso de existir desviaciones, los responsables deberán llevar a cabo unas acciones que permitan mantener la producción dentro de unos parámetros de tolerancia predefinidos, como son la corrección del desempeño actual, la revisión del estándar que se haya establecido, o también, si no es grave, pues no hacer nada. ¿Correcto? Bueno, y por último, ¿qué es un objeto de costo? Pues es una medida de lo que se desea costear. ¿Ok? Otra cosa importante, un sistema, bueno, si quieren sigamos con el siguiente punto que es el número 10. ¿Qué es sistema de contabilidad de costos y base de costo? Yo lo voy a leer. El sistema de contabilidad de costos es el conjunto de registros contables y procedimientos de cálculo que se establecen en una empresa para controlar en términos cuantitativos las operaciones relacionadas con producción y para informar sobre ellas. ¿Qué es la base de costo o BC? Base de costo se refiere al origen de los costos que sirven de base para valorar los productos como históricos, reales o de valor razonable. Entonces, un sistema de costos es un conjunto, ¿sí?, de procedimientos técnicos. Perdón. Me adelanté. Permítanme un momento. Ok. Entonces, el sistema de costos es un conjunto de procedimientos técnicos, administrativos y contables que se emplean un ente para determinar el costo de sus operaciones en sus diversas fases, de manera de utilizarlo para fines de información contable, control de gestión y base para la toma de decisiones, ¿sí? Ok. Ahora bien, punto número 11. Perdón. Ok. Punto número 11. ¿Qué es sistema de costeo por órdenes de trabajo o job costing en inglés? ¿Sí? Es aquel donde se acumula los costos incurridos para producir un producto de acuerdo con órdenes de trabajo individuales. Por ejemplo, una empresa constructora utiliza el costeo por órdenes de trabajo para hacerle seguimiento a los costos de cada trabajo de construcción. ¿Sí? Ese es un muy claro ejemplo de para qué se utiliza el sistema de costeo por órdenes de trabajo o job costing. Número 12. ¿Qué es sistema de costeo por procesos? O en inglés se conoce como process costing.
es aquel, ¿sí? Aquel sistema donde se acumulan los costos incurridos para producir un producto según los procesos o departamentos por los que pasa un producto en su camino a la finalización o a la producción, ¿cierto? Aplica para empresas que fabrican un solo producto, como por ejemplo cereales, los cereales Kellogg's, ¿sí? Es el ejemplo clásico. Gaseosas, como por ejemplo Coca-Cola, ¿cierto? En donde el proceso de producción es continuo. En este tipo de operaciones, los contadores deben acumular los costos para cada proceso o departamento involucrado en la producción. En primer lugar, el costo por unidad, que conocemos como CU o costo unitario, al acumular el costo para todo el periodo, generalmente un mes, de cada proceso o departamento. En segundo lugar, se dividen, ¿cierto?, los costos acumulados entre el número de unidades producidas. Esas unidades producidas pueden ser kilogramos, toneladas, metros cúbicos, etcétera, en ese proceso o departamento. Y punto número 13, ¿cuáles son las diferencias entre costeo por órdenes de trabajo y costeo por proceso? Bueno, los tipos de productos fabricados, ¿sí? Esas son las diferencias. En cuanto a tipos de productos fabricados, las empresas que utilizan el costeo por órdenes de trabajo laboran en muchos trabajos diferentes con diferentes requisitos de producción durante cada periodo. Las empresas, por el contrario, que utilizan el costeo por procesos, producen o fabrican un solo producto, ya sea de forma continua o durante largos periodos y donde todos los productos fabricados son similares. Ahora bien, no es cierto, bueno, no es completamente cierto que fabriquen un solo producto. Si fabrican uno o dos o tres, ¿cierto? Pues también pueden utilizar el costeo por procesos, ¿cierto? Pero digamos, el ejemplo clásico es el que ya les comentaba, el de Coca-Cola, que produce pues gaseosas, claro, con diferentes sabores, ¿sí? Diferentes tamaños, etcétera, pero son todas gaseosas. O Kellogg's, por ejemplo, que produce cereales, pero entre los cereales entonces fabrica de sabores de chocolate, vainilla, granola, sucaritas a base de maíz, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, yo les quería complementar con lo siguiente. Un sistema de costos usualmente contabiliza los costos, ¿sí? En dos etapas. Una, acumulando los costos, ¿cierto? De acuerdo con alguna clasificación que puede ser natural y obvia, como por ejemplo por materiales, mano de obra, equipos, combustible, etcétera. Y otra etapa, ¿sí? Sería asignando estos costos acumulados a un objeto. Ahora bien, algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué es esa acumulación de costos? ¿Qué es la acumulación de costos? Pues la acumulación de costos es un proceso de recolectar y acumular datos de costos en una forma organizada y de acuerdo a un plan o a un sistema contable, ¿sí? Y otros se preguntarán, bueno, ¿y qué es por el otro lado esa asignación de costos? Es un término general que comprende tanto la acumulación de costos como su asignación. Se asignan costos a un objeto de costo como una forma para tomar decisiones. Por ejemplo, los costos se asignan a un departamento financiero para facilitar las decisiones sobre su eficiencia, producto o a un cliente para medir, por ejemplo, su rentabilidad. ¿Ok? Bueno. Bueno, permítame un instante que está un poquito lento aquí la siguiente diapositiva está un poquito, ya, ok. Bueno, aquí podemos observar la clasificación de los costos y sistemas de costo. Ahí a mano izquierda observamos la clasificación de los costos con respecto a la producción, ¿cierto? Esto es la clasificación tradicional básica que todos conocemos, que es de materia prima directa, MPD, mano de obra directa, MOD, y costos indirectos, o sea, CI, ¿cierto? Ahora bien, hay una clasificación, de pronto para algunos es nueva, para otros no, ahí lo he colocado en esos márgenes, podríamos decirlo como
de color rosado, esas banditas, una banda de color rosado, una banda de color azul y una banda de color violeta. La de color rosado o fucsia, cuando digamos nosotros agrupamos el costo de materia prima directa y el costo de mano de obra directa, a esos dos costos los conocemos como costo primo, ¿ok? Y cuando agrupamos el costo de mano de obra directa y los costos indirectos, pues a eso lo conocemos como costo de transformación o conversión, ¿cierto? Y los tres, es decir, cuando tomamos el costo de materia prima directa, el costo de mano de obra directa y los costos indirectos, al agrupar esos tres costos, pues lo conocemos como costo de producción, ¿correcto? Esa es la primera clasificación de los costos con respecto a la producción. También hay una clasificación de los costos de acuerdo con el tiempo de cálculo respectivo, ¿ok? Entonces ahí se divide en dos categorías, los históricos o reales y los predeterminados o estimados, ¿ok? Bueno, bueno, y algunos se preguntarán, ¿y qué corresponde a la materia prima directa? Pues la materia prima directa, obviamente, es el material necesario e inventariable en la elaboración de un producto o servicio. La mano de obra directa, pues en las mismas, muy similar al anterior, pero relacionado con el trabajo, es el esfuerzo humano necesario para transformar la materia prima en forma específica, ¿cierto?, en un producto o servicio. Y los costos indirectos son los desembolsos necesarios para que la producción tenga lugar. Se clasifican en, ojo, costos indirectos de materia prima, ¿sí?, o materia prima indirecta, son los materiales que no forman parte del producto o del servicio, pero que son necesarios para poder fabricar, ¿cierto? La mano de obra indirecta, ¿sí?, o MOI, es el esfuerzo humano que coadyuva en el proceso de producción, pero que no participa en forma directa en la transformación de la materia prima directa. Y tercero, los gastos indirectos de fabricación o GIF, ¿cierto? Son las erogaciones que realiza la empresa para mantener su infraestructura e implementar el proceso productivo. Entre esos gastos indirectos de fabricación encontramos combustibles, seguros, pago de servicios, etcétera. ¿Ok? Ok, bueno. Y ahora volviendo con la otra clasificación, ¿cierto? De acuerdo con el, en cuanto a históricos o reales, pues son los costos históricos o reales son aquellos que se determinan al final del ciclo productivo, ¿cierto? O sea que solamente podemos calcular o obtener un costo histórico cuando ya este proceso de fabricación o de producción ha terminado, ¿sí? Así es, ¿sí? Entonces, con fundamento en las evidencias y registros acerca de lo ocurrido en este, y es producto de la inspiración del trabajo de los contadores, ¿sí? Es recabar información sobre todos los costos y gastos en que se incurrió. Y así obtenemos el costo histórico real de un producto o la prestación de un servicio, ¿sí? Ahora bien, también se encuentran los costos predeterminados o estimados, que ahí es donde se encuentran los costos estándar, ¿cierto? Son aquellos que se determinan antes o durante el ciclo productivo, ¿cierto? Eh, ¿Ustedes me están escuchando? Es que vi ahorita un mensaje que me dicen que no me están escuchando. Por favor, ¿me confirman? Ok, bueno, voy a repetir entonces el de los costos históricos. ¿Sí, sí me escuchan bien algunos? Ah, bueno, entonces como que depende. Bueno, voy a hablar entonces un poquito más lento, de pronto es eso. No, normalmente hablo muy rápido. Es para que me alcance el tiempo. Bueno, entonces voy a repetir. Los costos históricos o reales son aquellos que se determinan al final del ciclo productivo con fundamento en las evidencias y registros acerca de lo ocurrido en este y es producto de la inspiración del trabajo de los contadores. Ok, ok, muchas gracias. Y los costos predeterminados o estimados son aquellos que se determinan antes o durante el ciclo productivo, por lo que al término del mismo deben ajustarse, ¿cierto?, con el fin de corregir las desviaciones existentes con respecto a los costos reales,
como vamos a ver que va a ocurrir con los costos estándares. Esto lo van a ver ahorita en la actividad que ustedes tienen que desarrollar, que está dentro de un archivo de Excel, ¿correcto? Bueno, la predeterminación de los costos a través del sistema de costos estándar es una aportación de los ingenieros industriales y su propósito fundamental, además de determinar el costo, es reducirlo y optimizarlo, ¿ok? Ojo con eso. El costo estándar parte del supuesto de que la producción que se está llevando a cabo es o implica el menor desperdicio posible y la utilización a máxima capacidad de la planta de producción, ¿ok? Para que sepan. Bueno. Y tenemos a mano derecha otra clasificación, ¿sí? De los sistemas de costo histórico, ¿sí? Perdón, de los sistemas de costos de acuerdo con el tiempo de cálculo respecto al ciclo productivo, ¿ok? Podemos observar allí, entonces, dentro del sistema de costos están los históricos y predeterminados, y dentro de los históricos pueden ser, o se puede determinar ese costo histórico por órdenes de producción o por procesos u operaciones, y los predeterminados por costos estimados o los famosos costos estándar, ¿ok? Bueno, ahora veamos una clasificación, un ejemplo de clasificación, porque es que como hay diferentes criterios de clasificación, ahí tenemos un ejemplo. Un costo puede tener varias clasificaciones en función del enfoque de análisis que se desee cubrir. Ejemplo, el costo de una materia prima directa. Entonces, es un costo propio del área de manufactura, ¿sí? Porque es de producción. Es considerado variable porque su monto varía de acuerdo con el volumen de producto, o sea, el volumen producido. Y es considerado directo porque es cuantificable e inventariable en los productos, ¿sí? Bueno, ¿hasta allí alguna pregunta o duda? Bueno, algunos de ustedes me preguntarán, bueno, y nuevamente, ¿cuándo se aplica y cuándo no? Yo les digo, el sistema de costos por órdenes de trabajo, ¿sí? Aunque le dicen normalmente por órdenes, pero se refiere a órdenes de trabajo, es aplicado en aquellas empresas que producen unidades perfectamente identificables, ¿sí? Durante su periodo de transformación, y es apropiado cuando el proceso de manufactura es intermitente, como por ejemplo el que normalmente llevan a cabo las micro y pequeñas empresas, ¿cierto? Cuando se recibe y autoriza la orden de fabricación, pues se determinan los volúmenes de materia prima directa, de mano de obra directa y de costos indirectos necesarios para poder desarrollar el volumen requerido de producción señalado en la orden. Algunas ventajas de este sistema son: primero, se da a conocer con detalle el costo de producción de cada artículo, ¿cierto? Y segundo, se conoce la producción en proceso sin necesidad de estimarla en cantidad y en costo. Bueno, y segundo, el sistema de costos por proceso. Se emplea en aquellas industrias cuya producción es continua y en masa, existiendo uno o varios procesos para la transformación de la materia prima. La base de costo es el precio pagado por un activo. También se le llama costo fiscal, ya que es una cantidad que tiene que estar en el registro para efectos fiscales para cuando el activo se venda. ¿Ok? Bueno. Ahora veamos el flujo de costos en un sistema de costeo por procesos, ¿sí? Ahí tenemos el punto número 13 que dice cuáles son las diferencias entre costeo por órdenes de trabajo y costeo por procesos. Entonces, en cuanto al procedimiento de acumulación de costos, que yo les había comentado, ¿cierto? El procedimiento de acumulación de costos, el costeo por órdenes de trabajo acumula costos por trabajos individuales, mientras que el costeo por procesos acumula costos por procesos o por departamento. Y por supuesto la empresa es la que determina si lo quiere costear por procesos o si le conviene más bien costearlo por departamento. También en cuanto a la cuenta de inventario de producto en proceso, los sistemas de costeo por órdenes, ¿sí? O sea, por órdenes de trabajo, utilizan una cuenta de inventario de producto en proceso para cada trabajo, mientras que los sistemas de costeo por procesos
tienen una cuenta de inventario de PPS, producto en proceso, para cada departamento o proceso. Allí observamos, ¿cierto?, esas cuentas T con el inventario de materiales, el resumen de la nómina, ¿sí?, pues más abajo, ¿sí?, inventario de materiales, resumen de nómina y los costos generales de fabricación o CGF. Y vemos allí cómo, allí en esta línea amarilla cómo va pasando, ¿cierto? O más bien se van llevando estos, por ejemplo, este inventario de materiales transferido a los departamentos de producción junto con los costos directos de mano de obra directa, ¿sí? Costos directos de mano de obra, que corresponde a la cuenta resumen de nómina, ¿sí? Y los costos generales de fabricación aplicados a la producción, vemos cómo, que están de color amarillo, cómo pasan a esta línea de color negra, ¿cierto?, que se distribuye en dos. Por una parte, al departamento A llega como material directo, mano de obra directa y costos indirectos durante el periodo actual en el departamento A. Y otra parte se va hacia el departamento B, ¿sí?, que corresponde, ambos son inventario de producto en proceso, ¿no?, ambos departamentos, y que corresponde también a material directo, mano de obra directa, costos indirectos durante periodo actual en el departamento B. ¿Ok? Bueno, podemos observar también allí en esta línea de color azul cómo ese producto en proceso, procesado y transferido al departamento B, ¿sí?, o sea, pasa del A al B, ¿cierto? ¿Sí? Del A al B. Y luego vemos cómo digamos, este resultado, ¿sí?, de producto en proceso que ya ha sido procesado y transferido a inventario de producto terminado pasa a esta cuenta T de inventario de producto terminado al debe, que corresponde a bienes terminados transferidos del departamento B. Luego es junto con el balance inicial, ¿cierto? Y ambos entonces se llevan, que corresponden a cálculo del costo de los bienes que fueron, costo de los bienes que fueron vendidos y transferidos al costo de los bienes vendidos, ¿sí? Costo de los bienes vendidos o COGS, ¿cierto? Costo de los bienes vendidos, que algunos me dirán, bueno, pero ¿por qué le colocaron ese nombre de COGS? Porque este es un acrónimo que viene del inglés que significa Cost of Goods Sold, ¿sí? O sea, costo de bienes vendidos. Cost of Goods Sold, ¿ok? COGS. Entonces vemos allí cómo ese producto terminado se lleva al costo de los bienes vendidos, al debe, al debe, ¿sí? Y se convierte en costo de los bienes que fueron vendidos. Y por último, para cerrar la cuenta, pues se cierra al resumen de los ingresos, ¿sí? Ahí vemos entonces cómo hemos utilizado estas diferentes cuentas T para pasar, empezando desde el inventario de materiales, luego pasando por el resumen de nómina, los costos generales de fabricación, luego a las dos cuentas T de producto en proceso del departamento A y del departamento B, ¿cierto?, para finalmente pasar al inventario de producto terminado y finalmente al costo de los bienes vendidos o cost of goods sold, ¿correcto? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? ¿No? Ok, perfecto. No se preocupe que igual estas diapositivas yo se las voy a hacer llegar, ¿ok? Lo importante es que lo comprendan en este momento, ¿ok? Bueno, perfecto. Con mucho gusto. Aquí podemos observar las posibles combinaciones de flujos de producción en un sistema de costeo por procesos, ¿sí? Vemos allí en el primer punto, el A, dice un producto es procesado secuencialmente produciendo un producto final. Vemos allí cómo, empezando en este cuadro de la izquierda, color rosado, que es el inventario de producto en proceso del departamento A,
pasa al inventario de producto en proceso del departamento B, ¿cierto? Y luego al inventario de producto terminado. En el segundo flujo, el B, dice, dos productos son combinados y luego procesados para producir un producto final. Vemos allí como, partiendo de un inventario de producto en proceso del departamento P, ¿sí? Junto con un inventario de producto en proceso del departamento Q, ¿sí? Se combinan y se llevan al inventario de producto en proceso del departamento R, ¿sí? Luego ese inventario de producto en proceso del departamento R pasa al inventario de producto en proceso del departamento S, ¿sí? Y finalmente se lleva al inventario de producto terminado, ¿ok? Bueno. Y por último, el C. Un producto se procesa de dos formas diferentes para producir dos productos finales. Entonces, partiendo de este inventario de producto en proceso del departamento W, ¿sí? Va y se distribuye entre inventario de producto en proceso del departamento X e inventario de producto en proceso del departamento Y. El inventario de producto en proceso del departamento X se lleva directamente al inventario de producto terminado, mientras que el inventario de producto en proceso del departamento Y se lleva al inventario de producto en proceso del departamento Z y ahí sí después se lleva finalmente al inventario de producto terminado, ¿cierto? Bueno, pues esto es con fines ilustrativos y se asume que todos los sistemas de costeo por proceso son secuenciales. Sin embargo, hay muchas combinaciones de flujo de producción. Estos no son los únicos, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Ok. Bueno, ahora veamos estos conceptos clave que también son muy importantes. ¿Quién me ayuda por favor leyendo los dos primeros, el 14 y el 15? ¿Qué es unidad Profe, yo le equivalente? colaboro. O también se conoce como ¿Qué es producto unidad equivalente. equivalente? Eso es lo mismo. Es un tipo de unidad que implica expresar un número dado de ¿Quién me unidades colabora leyendo parcialmente los dos terminadas como primeros? una El cantidad 14 y más el 15. pequeña de unidades completamente terminadas. Ejemplo, 1000 unidades con 40% de Ok, muchas terminación gracias. equivale a 400 unidades terminadas al 100%. ¿Cuáles son las fórmulas para calcular el costo unitario promedio para cada elemento de costo? Cada unidad para elementos transferidos hacia igual costo total de elementos transferidos sobre unidad equivalente para costos transferidos. Cada unidad para materiales es igual al costo total de materiales sobre unidad equivalente para costos de transformación. Cada unidad para transformación es igual al costo total de conversión sobre la unidad equivalente para total de costos de transformación. ¿Esas dos no, profe? Ok. Ok, muchísimas gracias. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, entonces como acabó de explicar su compañero, entonces ya ven que es una unidad equivalente. Eso es muy importante en este estudio que estamos haciendo de los costos estándar, porque recuerden que el costo estándar es un costo unitario, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver un ejemplo de una fábrica que va a fabricar tornillos y que utiliza una varilla, ¿cierto? Para poder fabricar, cómo se establece en una orden de compra, cuál va a ser la orden de compra que un departamento pues establece, ¿sí? O mejor dicho, elabora para el departamento de producción y cómo éste se encarga de interpretar esa orden y de pues hacer los cálculos para poder conseguir esa cantidad de tornillos que se le ha asignado. Ok, ahorita vamos a ver un ejemplo. Ok, vemos también ahí las equivalencias. 1000 unidades fabricadas con un 40 de terminación, ¿sí? Son completamente equivalentes o equivalen en lugar de 1000 a 400, pero al 100% de finalización. ¿Ok? Es equivalente, no es igual. Acuérdense en matemática que igual no es lo mismo que equivalente, ¿cierto? Aunque tienen una gran relación y se podrían en cierto punto asemejar, no son exactamente lo mismo, ¿sí? Ok.
Son equivalentes más no iguales. Yo no puedo decir que 1000 unidades al 40% de terminación son iguales a 400 unidades al 100%, no. Porque uno tiene un 40% de terminación, ¿sí? Que son muchos más, en cambio 400 sí son al 100%. Entonces podrían equivaler uno al otro, pero no son exactamente igual, no son iguales. ¿Okay? Bueno, punto número 16. ¿Cuáles son los productos que deberían ser costeados mediante un sistema de costeo por procesos? Ahí tenemos esos ejemplos. La producción de pintura, la producción de papel, productos químicos, bebidas gaseosas y productos alimenticios. 17. ¿Cómo se estima el grado de terminación de un grupo de productos en manufactura? Se estima con respecto a la transferencia de productos, los materiales y la transformación. Esa transformación puede ser mano de obra directa y gastos generales. ¿Okay? 18. ¿Cómo interpretan los contadores el concepto de unidades equivalentes? Pues los contadores basan el concepto de unidades equivalentes en el supuesto de que una empresa debe incurrir aproximadamente en los mismos costos para terminar parcialmente un gran número de unidades hasta completar totalmente un número menor de unidades. ¿Okay? Ese es el supuesto que ellos hacen. 19. ¿Cómo calculan los contadores las unidades de producción equivalentes para las unidades transferidas hacia los materiales y la transformación o conversión? Entonces, para cada una de estas categorías, el número de unidades transferidas se suma a las unidades equivalentes restantes en trabajo final, ¿sí? En proceso dentro del departamento. Está aquí un poquito confuso, pero lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Bueno, pero más adelante. Ahora sigamos con este siguiente punto. ¿Cómo se clasifican los costos predeterminados? ¿Quién me colabora leyendo eso? El punto 20 y 21, por favor. Yo, profe, ¿le puedo ayudar? ¿Otra vez? 20. ¿Cómo se clasifican los costos predeterminados? Los costos predeterminados se dividen en, primero, costos estimados, proyecciones de lo que serán los costos unitarios para un periodo. Y segundo, en costos estándar. Sí, Son muchas los gracias. objetivos fijados por la gerencia que funcionan como controles para supervisar los resultados reales. 21. ¿Cuáles son los pasos para diseñar e implementar costos estándar en la producción? Primero, diseñar las actividades de cada proceso. Segundo, revisar el flujo de materiales, materia prima y producto. Tercero, replantear el plano de la planta de producción. Cuarto, revisar o elaborar los procesos de cada departamento productivo. Quinto, identificar los departamentos que intervienen en el proceso. Sexto, establecer los costos estándar por cada elemento del producto en cada departamento. Séptimo, controlar los costos estándar. Octavo, revisar periódicamente los costos estándar y el proceso. Perfecto, muchas gracias. Sí, entonces como podemos observar allí, los costos predeterminados se vienen costos estimados y costos estándar. Algunos me dirán, bueno, pero no son lo mismo. Pues la verdad son bastante similares. La gran diferencia entre estos dos tipos de costos es que los costos estimados simplemente se basan es en opinión de expertos, ¿sí? Proyecciones hechas por gente que conoce el tema, mientras que los costos estándar sí implican primero que todo, lo que se llama, llevan a cabo lo que es un proceso de tiempos y movimientos, ¿sí? Donde a plena capacidad de producción, ¿sí? Y reduciendo al máximo, pues todos los desperdicios y mermas, entonces se hacen esos cálculos, ¿sí? De costos unitarios, y ahorita vamos a ver cuáles son las fórmulas, y así entonces se logra establecer este costo que debería ser. Eso es así es como se conoce el costo estándar, es el costo que debería ser, ¿sí? Dadas esas, esos supuestos que acabé de mencionar de producción a la capacidad máxima de la empresa, es elaborado por expertos, o sea, por ingenieros industriales especializados, ¿sí?
que realizan tiempos y movimientos para hacer los cálculos de los costos en las diferentes actividades y reduciendo o haciendo una optimización de los recursos, es decir, minimizando en lo que más se pueda, ¿cierto?, los desperdicios y mermas. ¿Ok? Bueno, el propósito, o más dicho, ¿para qué se emplean los costos estándar? Se emplean para el control de costos, para el costeo de inventarios, para la planeación presupuestaria, para la fijación de precios de los productos y para el mantenimiento de los registros contables, ¿cierto? Esto es muy importante y ustedes me dirán, bueno, ¿y esto por qué es tan importante? ¿Por qué, por qué, ¿Y por qué lo vemos antes que los presupuestos? Porque es que precisamente la base para poder para que una empresa pueda llevar a cabo o pueda elaborar su presupuesto es previamente haber determinado los costos estándares, ¿ok? Esa es la base, la unidad, el cimiento, ¿cierto? Para poder hacer los presupuestos es previamente haber calculado los costos estándar de su producción o de la prestación de su servicio, ¿correcto? Bueno, entonces el propósito para el cual va a emplearse la información de costos debe definirse claramente, oiga, en la política contable de la empresa antes de desarrollar los procedimientos para acumular los datos de costos, ¿sí? El control de costos. ¿Qué es el control de costos o cuál es el objetivo del control de costos? Es ayudar a la gerencia en la producción de una unidad de producto, un producto o un servicio utilizable al menor costo posible y de acuerdo con los estándares predeterminados de calidad. Los estándares permiten que la gerencia realice comparaciones periódicas de costos reales contra costos estándares, ¿cierto? Con el fin de medir el desempeño y corregir las ineficiencias. El costeo de inventarios, ¿sí? En este costeo de inventarios, los contadores sostienen dos puntos de vista con relación al costeo de inventarios. Un grupo de contadores sostiene que el inventario debe establecerse en términos del costo estándar y que el costo causado por la ineficiencia y la producción ociosa debe cargarse como costos del periodo. En cambio, el otro grupo de contadores afirma que todos los costos incurridos en la producción de una unidad deben incluirse en el costo del inventario. ¿Ok? Eso ahorita más adelante lo vamos a volver a repasar. La planeación presupuestaria, ¿qué dice la planeación presupuestaria? Dice que los costos estándares y los presupuestos son similares, puesto que ambos representan los costos planeados para un periodo específico. Los costos estándares son muy útiles cuando se elabora un presupuesto, ya que conforman los elementos con los que se establece la meta del costo total o el costo presupuestado. Y los presupuestos en efecto son costos estándares multiplicados por el volumen o nivel esperado de actividad. ¿Ok? Bueno. Ahora bien, punto número 23. ¿Cuáles son los elementos que componen el costo estándar para la fabricación, por ejemplo, de una chaqueta? Entonces, tenemos primero, obviamente, y en mayor cantidad, los materiales directos, como por ejemplo la tela de algodón y la tela impermeable, ¿sí? Segundo, mano de obra directa. Eso corresponde a la tarifa por hora del operario, ¿cierto? Y a la cantidad de horas consumidas. Y por último tenemos los costos indirectos, que corresponden, para el caso de la fabricación de la chaqueta, a materiales indirectos como por ejemplo pegante, hilos, cremalleras, mano de obra indirecta, costos indirectos de fabricación como seguros, combustibles, etcétera. ¿Ok? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda? ¿No? Ok, perfecto. Gracias Ariel, gracias Angélica. Bueno, ahora veamos los tipos de estándar, que eso muy posible ustedes ya lo hayan leído. Los tipos de estándar pueden ser fijos, ideales o alcanzables, ¿cierto? El tipo de estándar fijo puede ser ideal o alcanzable cuando se establece inicialmente, pero nunca se altera una vez que se ha fijado.
Esa es como su parte negativa, ¿cierto? El ideal, por el contrario, supone que los elementos del costo, es decir, la mano de obra directa, el material directo y el costo indirecto, se adquirirán al precio mínimo, se utilizarán en forma óptima y a un 100% de la capacidad de producción, ¿sí? Capacidad manufacturera. Y el otro tipo de estándar es el alcanzable. Este tipo de estándar se basa en un alto grado de eficiencia, pero difiere de los ideales, o sea, de los estándares ideales, en que no siempre el costo de adquisición es el más bajo y el fabricante no puede producir al 100% su capacidad. ¿Okay? Entonces, los costos estándar se determinan científicamente usando medios como los estudios de tiempos y movimientos, como les dije anteriormente, y las estimaciones de los ingenieros, de los expertos, ¿cierto? Un estándar ideal se calcula usando condiciones utópicas para determinado proceso de manufactura. En realidad los estándares ideales, ¿sí? Los segundos, no pueden satisfacerse y generan variaciones desfavorables. Los estándares alcanzables, o sea, los del tercer lugar, ¿sí? Los estándares alcanzables se fijan por encima de los niveles promedio de eficiencia, pero pueden ser satisfechos y sobrepasados con una producción eficiente. Aunque la mayor parte de las empresas actualmente utilizan los estándares alcanzables, ¿sí? O sea, los de acá, se está creando un nuevo ambiente de manufactura que hace énfasis en los estándares ideales. ¿Okay? El establecimiento de cierta cantidad de ineficiencia en los estándares ya no se considera como un resultado deseable. La meta de mejoramiento continuo se ha convertido en un asunto imperioso. ¿Okay? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda? ¿Sí? Ah, entonces fue lo que vieron el año pasado. Antes yo escuché todo. ¿Sí? Lo que no Bueno, les va a usted. ya que activó el micrófono, si quiere por favor me colabora leyendo características y determinación de los costos estándar. ¿Me hace el favor? Se hubiera tirado toda la física. ¿Hace física? Sí. Ay, pero buenísimo. Yo me recuerdo la física. Ah. Ah. ¿Quién activó el micrófono? Pues, Ay, 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 me va a tocar desconectarlo. ¿Quién activó el micrófono? A ver. Y no leyó. Bueno, yo voy a leer. De acuerdo con la opinión de algunos autores, los costos estándar se categorizan como sistema de costo y otros autores los categorizan como base de costeo. El sistema de costo o costeo determina la forma en la que se acumulan los costos de producción en los que incurre la entidad para la fabricación de sus productos. En ese sentido, el sistema puede ser por órdenes de fabricación, 2, departamentos o procesos, ¿sí? Y la base de costeo hace referencia a la fuente o el origen de los costos que sirven de base para la valoración de los productos o servicios, de modo que pueden ser costos históricos o predeterminados, o usar una base diferente, es decir, puede ser un valor razonable o un valor presente neto, ¿ok? Etcétera. La determinación de los costos estándar implica, primero, una selección minuciosa de los materiales, segundo, un estudio de tiempos y movimientos de las operaciones y tercero, un estudio de ingeniería industrial sobre la maquinaria y otros medios de fabricación. Cuando se planifica un costo, se debe planificar primero la cantidad, luego el precio y otros factores como la especificación de los materiales, de la mano de obra o de las pérdidas experimentadas durante el proceso. De acuerdo con Hansen y Mowen, 1999, los costos se reparten a los productos mediante estándares de cantidad y precio para los 4 costos de manufactura. ¿Cuáles son? Materiales directos, mano de obra directa, costos indirectos y tercerización. Según Aguirre, 2004, los costos estándar permiten detectar desperdicios, ineficiencias y actividades ineficaces, y así la gerencia pueda efectuar las correcciones necesarias
para ajustar el costo de producción, la calidad del producto y así poder establecer con antelación el precio de venta de los mismos. Esa es la gran ventaja, poder establecer previamente a la producción cuál va a ser el precio de venta de los productos. Ojo, eso es lo más importante de los costos estándar. De acuerdo con Barfield 2015, si los costos estándar son erróneos, deben modificarse por unos nuevos. Sin embargo, si se modifican con mucha frecuencia, pues esto puede reducir su efectividad. ¿Ok? Bueno. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o duda. ¿No? ¿No? Bueno, les voy a agregar algo más, como para complementar. El material directo, ¿sí? El material directo incluye materias primas, componentes comprados a fabricantes por contrato y subconjuntos fabricados. ¿Okay? Porque eso normalmente no lo hemos escuchado, de pronto no nos imaginamos, pero puede ser. ¿Sí? La mano de obra directa se refiere al tiempo que pasan las personas que trabajan específicamente en la fabricación de un producto o en la prestación de un servicio. Y el costo indirecto de fabricación es cualquier costo de fábrica o producción que sea indirecto para el producto o servicio y que en consecuencia no incluya material directo ni mano de obra directa. Los costos de producción suelen ser parte de los costos variables de la empresa, porque la cantidad gastada variará en proporción a la cantidad producida. Ojo con eso, porque muchas veces vemos no que el costo de producción es un costo variable, pero ¿cómo así? Es por eso por esa razón que les estoy leyendo esto, quiero que ustedes sepan que los costos de producción suelen ser parte de los costos variables de la empresa porque varían, ¿sí? Porque varían dependiendo de la cantidad gastada, ¿sí? En proporción a la cantidad producida. ¿Ok? Los costos fijos son considerados costos indirectos de fabricación. Nuevamente lo repito, los costos fijos son considerados costos indirectos de fabricación, puesto que son costos en los que no se ha incurrido directamente en el proceso productivo. Es probable que los costos de maquinaria y costos de espacio operativo sean proporciones fijas de esto, y estos pueden aparecer bajo un encabezado de costo fijo o registrarse como depreciación en una hoja contable separada. Los costos variables son considerados COGS. ¿Se acuerdan que era COGS? ¿Se acuerdan? Es costo de los bienes vendidos o cost of goods sold. ¿Ok? Y no incluyen costos fijos. Ahora veamos los costos por capacidad ociosa. Estos costos permiten que cualquier recurso esté inactivo cuando se tiene una estructura de costos fijos y en consecuencia incurrir en un costo sin haber tenido la oportunidad de producir es una pérdida para la empresa y la SNIF lo promulga o lo denomina como un costo indirecto de fabricación fijo, ¿sí? Y se asignan bajo la capacidad normal, pues el valor del inventario no se incrementará por tener un bajo nivel de producción ni por tener una capacidad ociosa. Los costos de almacenamiento posterior, ¿sí? Corresponde al costo de los inventarios que comprende todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actual. Los costos asociados por el almacenamiento posterior no se reconocen como costo inventariable. ¿Sí? Recuerden que en costo inventariable es lo que tienen que ver con la producción y los no inventariables o para el periodo son los que no tienen que ver con la producción, ¿cierto? Pues es un recurso no necesario para que el inventario esté listo para la venta. Si el almacenamiento es requerido en el proceso productivo, como en el caso del añejamiento del aguardiente, pues los costos asociados a estas actividades sí pueden ser inventariables y entonces sí que se consideraría, ¿cierto?, un costo de producción o un costo inventariable, ¿correcto? Bueno,
Los importes anormales de desperdicios de materiales, mano de obra y otros costos de producción hacen referencia a los costos incurridos por el despilfarro o la utilización sin necesidad de cantidades de materiales, tiempo de personal u otros recursos para la producción de bienes o prestación de servicios. Los costos de comercialización corresponden a los costos asociados para vender el bien o el servicio, como son los costos de distribución, de publicidad, las comisiones de ventas, entre otros. La pérdida por deterioro de valor, ¿qué es? Entonces, o por qué aparece, ¿cierto? Los inventarios, cuando los inventarios están deteriorados, ¿sí? O sea que no es totalmente recuperable por condiciones como daños, obsolescencia o, no sé, están muy malas condiciones, ¿cierto? Pues el inventario está deteriorado y de acuerdo a la norma internacional de información financiera, o sea, la NIF, pues se requiere que se mida el inventario o que se valore el inventario con base en su valor neto de realización y que se reconozca una pérdida por deterioro de el estado o la condición de ese inventario, ¿correcto? Bueno, y por último tenemos los costos indirectos de administración que no son necesarios. Esto se refiere a los recursos económicos utilizados en las áreas administrativas de la empresa que no contribuyen a dar a los inventarios su condición y ubicación. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver esto también muy importante, estos conceptos, que es el product cost. Yo le colaboro, profe. ¿Me escucha? De acuerdo a la NIF. ¿Quién me colabora leyéndolo, por favor? El punto 22. Ok. 22. Es lo mismo costo de producto, product cost, que costo inventariable según la NIF. Costo de producto son todos los sacrificios económicos destinados a la producción, transformación de bienes o la prestación de servicios que incluye costo de material directo, mano de obra directo y costos indirectos. Los costos del producto son considerados inventariables porque son usados para valorar el inventario. Cuando los productos son vendidos, los costos del producto pasan a formar parte del costo de bienes vendidos. Implica un mayor valor de los productos hasta que estén listos para ser comercializados o vendidos y para el caso de los servicios hasta que sea reconocido el ingreso de operación correspondiente. Perfecto, muchas gracias. Entonces ya ven, ¿no? O sea, dependiendo del momento en que se observe, entonces vemos cómo ese costo de producto se convierte en un costo inventariable, ¿sí? Pero no siempre son lo mismo, ¿ok? Pueden ser diferentes, aunque la mayoría de las veces son lo mismo, pero pueden ser diferentes, ¿ok? Dependiendo, por supuesto, del producto o del servicio del que se esté tratando. Punto número 23. ¿Qué son costos no inventariables o costos de periodo? Period costs, según la NIF. Entonces, son aquellos costos que no están relacionados directa ni indirectamente con la fabricación, ni para dejarlos listos para la venta. Corresponde a costos indirectos, generales y administrativos. Son considerados como gastos del periodo contable en el que se incurre. Por eso les puse ahí en negrilla. Gastos del periodo contable en el que se incurre. Ejemplo, los costos por capacidad ociosa, costos de almacenamiento posterior, importes anormales de desperdicios de materiales, mano de obra y otros costos de producción, ¿cierto? Costos de comercialización, pérdida por deterioro de valor, costos indirectos de administración que no son necesarios, entre otros, pues son considerados costos no inventariables o costos del periodo y se llevan directamente ¿a dónde? Al estado de pérdidas y ganancias. Y punto número 24. ¿Cuáles son los pasos para diseñar e implementar costos estándar en la producción? Primero, diseñar las actividades de cada proceso. Segundo, revisar el flujo de materiales, materia prima y producto. Tercero, replantear el plano de la planta de producción. Cuarto, revisar o elaborar los procesos de cada departamento productivo. Quinto, identificar los departamentos que intervienen en el proceso. Sexto, establecer los costos estándar por cada elemento del producto en cada departamento. Séptimo, controlar los costos estándar.
Y octavo, revisar periódicamente los costos estándar y el proceso. Esto ya lo hemos visto, pero es como un recorderis. ¿Okay? Bueno, y ahora tenemos este cuadro maravilloso. Es del de los costos inventariables y no inventariables según la NIC 2, Norma Internacional Contable número 2. ¿Qué observamos allí? Entonces, los costos inventariables son todos los costos de un producto que se consideran como activos en el estado de situación financiera o que conocíamos antes como balance general, al momento de incurrir en ellos y se convierten en costo de la mercancía vendida cuando se vende el producto. ¿Ok? Vemos allí cómo en color rojo, ¿sí? Los costos de adquisición, ¿sí? Que corresponden a precio de compra, ¿sí? Del material, de la materia prima, más los aranceles, ¿sí? Si se incurrió en esos gastos de pago arancel, más otros impuestos no recuperables, más el transporte, más el manejo, ¿sí? La distribución, la logística, más los otros costos de adquisición, menos los descuentos y rebajas. Entonces, eso puede llevar a unos costos no inventariables. Como vemos allí, dice importes anormales de desperdicios de materiales, mano de obra y otros costos, financiación implícita en la compra con pago aplazado y costos por préstamos. Si a esos costos de adquisición más los costos de transformación más los otros costos hacen parte de los costos inventariables, sino que los tenemos aquí discriminados, ¿sí? Bien establecidos, bien específicos. Estos costos de transformación pueden ser costos directos o costos indirectos, ¿cierto? Estos costos indirectos pueden ser costos variables o costos fijos. Cuando son costos fijos, ¿sí? Entonces, y que por supuesto no son absolutamente necesarios, como lo acabé de mencionar en dos diapositivas atrás, cuando no son como de la parte operacional normal de la empresa, sino que son algo especial o digamos que fue por algún inconveniente, mal manejo, algún reproceso, etcétera, etcétera, entonces pueden considerarse como costos por capacidad ociosa, ¿sí? Y corresponden por supuesto a costos no inventariables. Y dentro de los costos inventariables también tenemos los otros costos como son otros costos incurridos para dar la condición y ubicación al inventario, por ejemplo, los costos de diseño a clientes específicos, ¿sí? Pero si no corresponde a esos costos que se incurrió para clientes específicos, entonces lo podemos llevar o lo podemos categorizar como un costo no inventariable que correspondería a costos de almacenamiento posterior, costos de administración, costos de comercialización o pérdida por deterioro de valor del inventario. ¿Ok? Bueno, recuerden que los costos del periodo o costos no inventariables son aquellos que aparecen en el estado de resultados, como ya les dije, y que no están incluidos en el producto porque son distintos al costo de la mercancía vendida, como les dije anteriormente, como los gastos generales o gastos de venta, los gastos de intereses, generales y administrativos como los de la oficina corporativa, marketing, administración general, etcétera. Se tratan como gastos del periodo contable en el que se efectuaron porque se espera que beneficien los ingresos en ese periodo y no en periodos futuros. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? ¿No? Ok, perfecto. Metodologías para el cálculo de los costos estándar inventariables. Entonces, para establecer estándares se deben considerar factores como la calidad de la materia prima, las cantidades normales de desperdicios de materia prima, las tarifas salariales esperadas para los empleados, el grado de automatización de la planta, la distribución física de las instalaciones y la mezcla de habilidades de los empleados, ¿sí? Entre otros aspectos. De acuerdo con Chavenato del 2009, para el establecimiento de los costos estándar se debe pasar por los siguientes tres fases. Primero, caracterizar la producción. Esto consiste en determinar el equipo de trabajo e identificar los costos de la producción que serán objeto de mediciones para la estandarización. Segundo, establecimiento de los costos estándar. Aquí se define y aplica los procedimientos técnicos científicos para el levantamiento de los costos estándar o para el establecimiento de los costos estándar. Y por último, el levantamiento de fichas técnicas.
A cada producto se le construye una ficha técnica que contiene las especificaciones técnicas y el valor estándar de los costos de producción requeridos para su elaboración, de acuerdo con un nivel de operación, un cierto nivel de operación. Según un estudio de Baden, Ergin y Drury de 2013, se utilizan principalmente 4 métodos para definir los costos estándar de mano de obra directa y material directo, que son: primero, los basados en estudios de diseño e ingeniería; segundo, las observaciones basadas en pruebas; tercero, los estudios de tiempos y movimientos; y cuarto, el promedio histórico. Sin embargo, las compañías utilizan más de un método para definir los estándares y el método más empleado es el promedio histórico. ¿Ok? Para que sepan. Por cultura general. Ahora veamos los costos estándar de adquisición y métodos para calcularlos. ¿Quién me colabora, por favor, leyendo? El costo de adquisición corresponde al costo de los materiales que se utilice para producir los bienes o servicios. El costo de adquisición estándar de una producción corresponde al producto y la cantidad de materiales que requiera un nivel de producción con el costo de adquisición de una unidad de consumo de materiales, kilogramos, metros, litros, etc. Variables para el cálculo de costos estándar de adquisición. Bueno, ahí están las fórmulas. Costo sub B beta, costo estándar de adquisición para... Ok, costo equivalente de beta es igual a costo equivalente por PE. ¿Qué significa que PE, profe? ¿Qué sea? Precio estándar. Costo equivalente. Si De recuerdan, donde el costo equivalente de beta, costo estándar de adquisición Sí. para producir un producto del costo equivalente, cantidad estándar de un material que requiere la fabricación de un producto, y precio estándar es el precio estándar de una unidad de material o el costo de adquisición de una unidad de consumo de materiales. Para determinar el costo estándar de adquisición de la producción de una unidad es necesario realizar las mediciones técnicas científicas para los dos valores, precio estándar y costo equivalente. Por lo tanto, a continuación se describen las metodologías para su cálculo. El costo de adquisición de una unidad de consumo de materiales debe incluir el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales, el transporte, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles con la adquisición de los materiales, Los descuentos comerciales, las rebajas y otras pérdidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. Para el caso de calcular la cantidad estándar se requiere un producto de servicio de costo equivalente, costo estándar. El primer paso que debe darse es identificar, enlistar los materiales específicos que se utilizan para fabricar un producto. Con frecuencia esta lista está disponible en los documentos de especificaciones del producto que prepara el departamento de ingeniería. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda sobre el costo estándar de adquisición para producir un producto? ¿No? Ok. Ok, perfecto. Bueno, ahora entonces pasemos al siguiente punto. Permítame un momento. Un poco lento. Vean, como que nos habíamos pasado. Ah, sí, aquí viene el ejemplo. Espera un momento. Ah, ok. Yo voy a leer este. Costos estándar de adquisición y método. ¿Qué pasó acá?
Esperemos un momento, por favor. La diapositiva se cerró. Esperemos un momento. La señal no se ha ido. Permítame un momento porque las diapositivas se me cerraron y las estoy volviendo a abrir. Pues yo no sé, yo le di cerrar a Excel, le di cerrar a esto. Yo le llamo cerrar a esto. No responde. Ok. Ok, ya me, ya me abrieron las diapositivas. Bueno, entonces, listo.
Por favor, me confirman si están observando mi pantalla con la diapositiva. ¿Sí? Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí tenemos el ejemplo de determinación del costo unitario mediante el sistema de costeo por órdenes y por proceso en una empresa manufacturera. Entonces, ejemplo de cálculo de costo unitario por sistema de costeo por órdenes de trabajo. Entonces, se considera la fabricación bajo diseño, de 300 tornillos de 1/4 pulgada de diámetro por 1/4 pulgada de largo, con cuerda en acero inoxidable que corresponde a una varilla IC 304. Ahí observamos la orden 220, que dice material, varilla IC 304 de 1/4 pulgada, cantidad 5 kilogramos, costo unitario 2.000 por kilogramo. El total son pues 10.000. La mano de obra, la cantidad son 30 horas, el costo unitario son 225 por hora, el total son 6.750. Los costos indirectos, que sería el 21%, ¿sí?, corresponden a 3.517,5. En total, eso implica 20.267,50 centavos. ¿Okay? Entonces, ahí observamos el costo unitario por tornillo. ¿Cómo lo hemos calculado? Para la la materia prima directa, entonces hemos dividido los 10.000, que es el costo de esa varilla IC 304, entre los 300 tornillos. O sea, a 33,34 sería el costo unitario. La mano de obra directa son los 6.750, ¿sí?, que es el total de mano de obra. Entre los 300 tornillos me da, por mano de obra por tornillo, 22,40 centavos. Y de costos indirectos me da 11,73 centavos. Es decir, que el costo unitario total, la sumatoria de los tres, son 67,57 centavos. Ejemplo, cálculo de costo unitario por sistema de costeo por proceso, ¿cierto?, en donde un taller troquela las placas de soporte para un arnés ortopédico. El reporte de producción es el siguiente. Vemos allí, este lote ABT 155 tiene esos diferentes conceptos, que es volumen requerido, volumen entregado, volumen en proceso, grado de avance, volumen perdido, materia prima directa, mano de obra directa y costo indirecto. Y también tiene un producto, el soporte 32B2, que implica un ranurado, corte, ranurado, pulido y biselado, y el almacén. Entonces, en esa hoja de reporte de producción, se observan los conceptos que se explican a continuación. Entonces, ¿qué es el volumen requerido? Es la cantidad de unidades por producir con base en la planeación. ¿Qué es el volumen entregado? O sea, el segundo ítem. Es la cantidad de unidades que terminan un proceso y son entregadas al siguiente proceso. ¿Qué es el volumen en proceso? Es la cantidad de unidades que aún se encuentran en proceso de manufactura. ¿Qué es el volumen perdido? Pues es la cantidad de unidades que no cumple con las especificaciones y por tanto no se les puede considerar para continuar en el proceso de manufactura. Ahora bien, en la segunda hoja, ¿cierto?, se observan los costos totales aplicados a cada factor de la producción y el grado de acabado, ¿cierto? O sea, esos que tenemos acá, a mano derecha, donde dice producto soporte 32B2. Entonces dice, para calcular el costo unitario total, ¿sí?, se procede a determinar la producción equivalente, ¿sí?, de cada proceso. Entonces, la producción equivalente para el departamento de corte, ¿cierto? Entonces corresponde a 1.850 más 100 por 0,8. 100 por 0,8 es 80, ¿cierto? O sea que en total son 1.930 unidades, ¿sí? La producción equivalente para el departamento ranurado son 1.550 más 200 por el 75%, o sea, por 0,75, y eso es igual a 1.700 unidades. La producción equivalente del departamento de pulido y biselado corresponde a 1.150 más 300 por el 70% que se encuentran,
eso da un total de 1.360 unidades. Y aquí observamos a mano derecha, entonces, en los cálculos, ¿sí? Para cada uno de los departamentos, el costo unitario, ¿cierto? Entonces observamos allí, por ejemplo, en corte, como esos 17.900 lo dividimos entre las 1.930 unidades, que fue la producción equivalente que se obtuvo ahorita en esta hoja de reporte de producción, que da 1.930. Al hacer esa división, pues obtenemos el total, ¿no? Y sumarle, pues, por supuesto, también lo correspondiente de materia prima directa. De corte, de ranurado no hay nada, es 0, de pulido y biselado es 3,53, ahí está el cálculo, y el total, ¿sí? El total unitario serían 12,8 para materia prima directa. Lo mismo para mano de obra directa, pues no voy a leer todos los cálculos, pero da un total de 13,06, para costos indirectos da 8,11, y el total, o sea, el costo total unitario serían 33,97. Luego se procede a calcular el costo unitario de cada proceso, así como del producto terminado. Bueno, ahora costeo por procesos en empresas de servicios. Las empresas prestadoras de servicios que ofrecen servicios similares a una variedad de clientes son usuarios potenciales del costeo por proceso. Por ejemplo, una clínica que dispensa vacunas contra la gripe, una tienda de delicatessen que vende solo sándwiches de pastrami y una tienda de fotografía que procesa imágenes podrían utilizar el cálculo de costeo por procesos. En la manufactura, la tarea difícil es hacer coincidir los costos del periodo con las unidades producidas en ese periodo, por lo que las empresas calculan las unidades de producción equivalente. Eso es lo que la mayoría de la gente encuentra difícil sobre el costeo por procesos. Generalmente las empresas de servicios completan el servicio al final del periodo y no tienen trabajo en proceso al final del periodo. Las enfermeras no se van a casa a la mitad de la vacunación contra la gripe, y la tienda de delicatessen no sirve parcialmente un sándwich por un mes y lo completa al siguiente. En consecuencia, no es necesario calcular unidades equivalentes, lo que simplifica el cálculo de costos por proceso. Ciertos tipos de lavado en seco y procesamiento de fotografías aún pueden estar en proceso al final de un periodo. Se puede aplicar el costeo por procesos para la fabricación de las empresas de servicios anteriormente descritas. ¿Okay? Ahora tenemos otro ejemplo, determinación del costo unitario mediante un sistema de costeo predeterminado en empresas de manufactura. Entonces, ejemplo, cálculo de costo unitario por sistema de costeo predeterminado. La fabricación de un empaque para conexiones hidráulicas considera la siguiente matriz de costo estimado. Vemos allí cómo tenemos tres factores de producción: materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos, y tenemos así como categorizados en el A, la producción terminada; en el B, podemos decir que es un departamento, el de producción en proceso; y el C, que es la sumatoria de los dos, ¿cierto? Luego tenemos el D, que es el costo total real, y el E es la variación, o sea, la diferencia entre el costo total real y el costo, la sumatoria del costo de producción terminado y el de producción en proceso. ¿Okay? Bueno. Luego, con base en este costo, se considera que se generó un volumen de producción terminado de 72.000 unidades y un volumen de producción en proceso de 4.000 unidades, con un grado de avance de 40%. Y al término del proceso de producción, estos volúmenes reportaron los siguientes costos totales reales. Deben establecerse las variaciones entre el costo total estimado y el costo total real, las cuales sirven de base para la corrección del costo unitario estimado. Para determinar el valor de las variaciones se procede a estimar la producción terminada, que ahorita la vamos a ver en la parte inferior izquierda, y la producción en proceso, ¿sí?, con base en el costo unitario estimado. Entonces, esta sería la producción terminada y esta sería la producción en proceso. Ok. Bueno. Ahora otros conceptos clave. ¿Qué es la NIC 2? Es la norma que explica el tratamiento que se debe dar a las existencias, la cantidad de costo que será reconocido como activo,
y el tratamiento que se hará hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. La norma de las pautas para determinar este costo, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio o de servicio, es el que se encuentra allí en ese cuadro azul. Es precio de venta menos costo de determinación menos costo para realizar la venta igual a valor neto realizable. ¿Qué es el valor neto realizable? Es el precio estimado de venta en el curso normal de explotación menos los costos estimados para terminar su producción y venta, y los costos de venta incluyen los costos de marketing y distribución directamente atribuibles. Ahora, ¿qué es el valor razonable? Es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la medición. ¿Qué es un costo de inventario? Son todos aquellos costos provenientes de la adquisición de un bien, así como para la transformación de este. Cabe mencionar que los costos incurridos en el traslado hasta su ubicación actual también forman parte del costo. ¿Cuáles son los métodos de evaluación aplicables a los inventarios? O algunos de los más conocidos. El PEPS, que es primeros en entrar, primeros en salir, da salida a las primeras existencias adquiridas por la compañía, quedando así aquellos productos ingresados recientemente al almacén. ¿Sí? Eso depende, por supuesto, de las condiciones de la empresa, cuál es el que más le favorece. Segundo, el promedio ponderado, pues proporciona un costo más fiable y práctico en el control de existencias. Se calcula sumando al saldo existente las nuevas adquisiciones para luego ser dividido entre el número de unidades. ¿Sí? Muy utilizado, el promedio ponderado. Y tercero, el inventario al detalle o al por menor. Este permite que el costo pueda ser asignado estableciendo un porcentaje de margen bruto sobre el precio de venta en cada categoría de producto. Aquí observamos las fórmulas de cálculo de cada uno de los elementos del costo estándar. Vemos allí, por ejemplo, para materia prima, para personal o mano de obra, para contratos de servicios y para costos indirectos de fabricación. Ahí observamos la variación y la fórmula de cálculo. No me voy a poner a leerlo, pero yo les voy a hacer llegar estas diapositivas. ¿Okay? Bueno, aquí observamos los costos indirectos de fabricación. Son todos aquellos costos que se presenten en una empresa necesarios para la buena marcha de la producción, pero que no se identifican directamente con el producto que se está fabricando. El presupuesto de los costos indirectos de fabricación. Generalmente las empresas parten de un presupuesto de ventas que refleja las metas objetivos que se esperan lograr por parte de la administración. Para satisfacer estas metas propuestas, se prepara un presupuesto de producción, el cual contiene un plan de requerimientos respecto a los diferentes insumos o recursos que se utilizarán en el proceso productivo. También es necesario proyectar el nivel de producción, el cual refleja el nivel de actividad necesario para lograr los objetivos propuestos. Desde el proceso de presupuesto se hace necesario definir el nivel de operación presupuestado, que conocemos como NOP, y los costos indirectos de fabricación presupuestados, o CIF-P. Los CIF, sea cualquiera el nivel de operación que se haya establecido, pueden presupuestarse utilizando dos técnicas, con base en presupuesto estático o presupuesto flexible. Presupuesto estático es un presupuesto que se basa en el nivel de producción previsto al inicio del periodo presupuestario. Una vez que el presupuesto ha sido determinado, no es cambiado, aunque la actividad cambie. ¿Okay? Y el presupuesto flexible es un procedimiento dinámico que segrega los costos en sus componentes fijos y variables y se basa en el concepto de linealidad de los costos, es decir, supone que su comportamiento es lineal y por consiguiente puede asimilarse a la ecuación de una línea recta, ¿sí? Como vemos allí, y igual a más bx, de donde y son los costos totales, a son los costos fijos totales, b son los costos variables unitarios y x es cualquier nivel de operación o de producción. Actualmente se predetermina los costos indirectos de fabricación mediante el método de mínimos cuadrados. Presupuestos de los costos indirectos de fabricación. El presupuesto de costo indirecto de fabricación está conformado por todos los rubros de costos indirectos de fabricación que se espera incurrir en un periodo. Se acostumbra a dividir el presupuesto de costos indirectos de fabricación en fijos y variables para realizar un mejor análisis. La tasa predeterminada TP de costos indirectos de fabricación se calcula así. Presupuesto anual de los costos indirectos de fabricación entre NOP. NOP, recuerden que es nivel de operación presupuestado. Dependiendo del criterio utilizado para seleccionar la base de aplicación del NOP del nivel de operación presupuestado, la tasa predeterminada TP se expresará de la siguiente forma, como el valor, ¿sí?, de esos costos indirectos de fabricación entre las horas de mano de obra directa, HMOD. La tasa predeterminada sirve para cargar a las órdenes de producción
los costos indirectos de fabricación, tanto conocidos como aplicados, a medida que empiezan los procesos productivos. Los costos indirectos de fabricación aplicados, o CIFA, se definen como el producto de la tasa predeterminada por el nivel de operación realmente alcanzado. Es decir, la fórmula es CIFA igual a TP, que es tasa predeterminada, por NOP, nivel de operación presupuestado. Conclusiones. Primero, el costo estándar es un patrón de medida que indica cuánto debería costar la elaboración de un producto o la prestación de un servicio si se dan ciertas condiciones. Y segundo, la tasa predeterminada de aplicación de los costos indirectos de fabricación comúnmente se calculan utilizando uno de los 4 niveles de producción, que pueden ser capacidad teórica, práctica, normal y esperada. Y tercero, la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación se calculan como un porcentaje o un valor en pesos de alguna forma de producción. Puede utilizarse cualquier base, siempre que ésta se relacione con el comportamiento de los costos indirectos de fabricación y que sea relativamente sencilla de aplicar. Estas son las referencias bibliográficas de las imágenes y estos de los documentos Profe, sí señor, consultados. ¿cómo está? No, pues muy interesante lo que fue la parte teórica, profe, pero pues sí, de pronto pues me quedaría como una pequeña duda con respecto a lo de la plantilla de la Muchachos, aplicación ¿hasta del ahí método alguna de costeo pregunta o duda? estándar. Era si de pronto usted, pues ya está muy tarde, yo sé que pues ya no alcanzamos, pero era qué posibilidad de que de pronto hiciéramos un CIPAS, ¿Cómo le va? no sé, en estos días para nosotros poder comprender mejor el diligenciamiento de esta matriz. Sí. Claro, claro, yo comprendo, sí, exactamente ese fue el objetivo. Entonces, ya vimos la teoría hoy, entonces el CIPAS, que ya yo les envié una invitación, va a ser este próximo miércoles 24, entonces con otras cifras, vamos a desarrollar la actividad. Es bastante sencilla. Yo lo que les recomiendo a partir de mañana y el fin de semana es lean por favor todos los, digamos, las características de la fabricación de esa planta de producción de botines. Miren bien entonces cómo se toma en consideración la inflación, las cantidades que se van a producir, las características, échenle una mirada a esas diferentes pestañas y van a ver cómo lo van a asimilar fácilmente el próximo miércoles. Bueno, entonces no siendo más y por favor antes de que se retiren, por favor me colaboran llenando aquí un formato de asistencia. Que yo tengo muy en cuenta esta asistencia, ya vi que algunos de sus compañeros se retiraron, pero bueno, ustedes que siguen ahí, pues entonces por favor, para que me colaboren diligenciando sus nombres aquí en este formato en línea, que ya les doy el enlace. Es este. Listo, ahí está. Simplemente le dan clic, él automáticamente les va a abrir una pantalla como esta que les voy a mostrar. Esto, ¿sí? Aquí entonces donde dice código colocan su cédula, aquí sus nombres, aquí sus apellidos. Bueno, el programa yo puse por defecto todos de contaduría pública, creo que todos son de contaduría pública. Aquí colocan su correo electrónico, puede ser el personal o el institucional, el de la UNAD, el teléfono de contacto y aquí en firma pues me colocan su nombre y apellido. ¿Listo? Yo la envío posiblemente mañana o el sábado, a más tardar el sábado. ¿No me permite abrirlo? No, sí le permite abrirlo. Miren, lo vamos a volver a hacer. Este mismo enlace yo se los compartí. Le dan aquí clic. O mejor dicho, ustedes le dan clic, yo le doy pegar y automáticamente les abre. Les tiene que abrir. Ok. Ah, de pronto por lo que está en celular. Bueno. Ok, bueno, entonces ya son las 10:02 de la noche. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Les recuerdo entonces, por favor, que vayan leyendo los puntos de la actividad. Yo mañana les hago llegar estas diapositivas.
Lean por favor este tema que es muy, muy interesante. Yo sé que les va a servir sobre todo para quienes lo vayan a aplicar en las empresas, eh, en todas las empresas prácticamente, porque para poder hacer los presupuestos ustedes necesitan tener el costo estándar. Entonces, pues es importante que lo comprendan bien para evitar errores en un futuro o problemas en un futuro. Bueno, ok, Meritiana, yo le envío entonces el enlace. Ujú. Ok, bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias por haber asistido. Que pasen una feliz noche. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche y va a ser a través de Skype. Entonces, por favor, coloquen sus datos. Ok, por favor, sus datos. Los necesito o recuerden, yo les envié, de todos modos mañana y los voy a enviar nuevamente un formulario, un cuestionario para que por favor me coloquen ahí sus datos, porque el día miércoles vamos a hacer un CIPAS, pero va a ser a través de Skype. Entonces necesito obligatoriamente el usuario Skype de ustedes para que puedan conectarse. ¿Listo? Bueno, que pasen una feliz noche. Ok, hasta luego. Feliz noche.